Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy platicaremos sobre la habilidad de presentar en línea la solicitud de reducción de pagos provisionales de ISR. El Servicio de Administración Tributario dio a conocer a través de su portal la opción para presentar en línea la solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales. Esto derivado de los trabajos efectuados y la recomendación de esta alternativa presentada por la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y dentro del planteamiento 1 de la tercera reunión bimestral 2020 del SAT, con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente, de fecha del 4 de junio del presente. Las personas morales que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar a sus pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que corresponde a dichos pagos, además de presentar el trámite de la solicitud en forma presencial ante la Administración Desconcertada de Recaudación que reciba el trámite. Ahora, tienen la opción de presentarlo en línea a través del caso de servicio o solicitud en mi portal dentro de la página del SAT. El SAT informa que para determinar la fecha límite para presentar la solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales, se considera el día 17 de julio o los días posteriores de acuerdo al sexto dígito del RFC del contribuyente en caso que aplique. Para estos efectos, cabe recordar que de acuerdo al artículo 14 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la solicitud para la disminución de pagos provisionales se presenta a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicitó disminuir, y cuando sean varios de los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se debe enterar el primero de ellos. Para conocer más el procedimiento para presentar en línea de la solicitud de disminución de pagos provisionales, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el maestro Jorge Sánchez. Así que quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? El día de hoy vamos a platicar de cómo se puede habilitar la posibilidad de solicitar la autorización de disminuir los pagos provisionales de impuestos sobre la renta a través del buzón tributario. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a ver cómo se puede habilitar la posibilidad de reducir los pagos provisionales a través del buzón tributario, porque además es una necesidad, es un imperativo de las empresas buscar las mejores alternativas para propiciar la liquidez. Y en esta ocasión nos acompaña un experto que nos va a hablar del tema, como siempre nuestros panelistas, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y otra vez ya un invitado, una persona de casa, el contador Jorge Sánchez. Contador, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, compartir estos temas con tu amable auditorio. Gracias, Jorge. Y bueno, pues estamos en una época en que la liquidez no le sobra a nadie, en que hay problemas financieros por la época que hemos vivido, por la pandemia, por la crisis económica que se ha dado en el país. Pero bueno, pues estamos buscando alternativas, estamos buscando cómo poder disminuir diversos conceptos que no tendríamos que desembolsar. Y dentro de esta está la disminución de pagos provisionales de impuesto sobre la renta de personas morales, que es una posibilidad contemplada en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su reglamento, y que permite que las personas morales disminuyan los pagos provisionales cuando consideren que en el segundo semestre del ejercicio la utilidad fiscal no va a corresponder con la que hemos manejado en los ejercicios previos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo podemos habilitar? Porque la gente está buscando cómo obtener algún beneficio fiscal, algún aminoramiento de las obligaciones y de las cargas, y a mí me parece esto una buena oportunidad. Jorge, platícanos por favor del tema. Claro que sí, doctor. Bueno, esto es muy cierto. Es cierto que ahora la liquidez de efectivo en los contribuyentes va a estar mermada. Desde luego, los ingresos derivados por esta pandemia de COVID-19, pues muchos, como saben, pues han disminuido sus ingresos porque han cerrado sus actividades o han cerrado sus labores.
Ahora que ya se regresó a esta nueva normalidad, del cual ya habíamos platicado anteriormente, bueno, pues regresan a las operaciones cotidianas, pero no con la misma proporción. Y en este tenor, es cierto, hay que buscar alternativas, hay que ver formas, y una de ellas, doctor, es la disminución de pagos provisionales en cuanto al coeficiente de utilidad. Pero vamos a ver dónde se rige o quién nos lo dice o de dónde podemos obtener esta opción, doctor. En la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 14, en el inciso B del séptimo párrafo, nos dice que podemos disminuir, si estimamos que el coeficiente de utilidad que ya teníamos contemplados para los pagos provisionales está superior al cierre que nosotros vayamos a determinar del ejercicio, es como si proyectáramos el ejercicio y estimamos que ese coeficiente que tenemos actual es muy alto y se puede ajustar, lo podemos hacer un ajuste a partir del segundo semestre del periodo que vamos a solicitar. Es decir, en este año 2020 lo podemos solicitar a partir de julio hacia diciembre, doctor. Entonces, yo tengo un coeficiente que propiamente es una proporción de utilidad calculada respecto a un ejercicio previo, pero como bien mencionas, ahí existe la situación actual que estamos viviendo todos, en donde pues, hay meses que hemos tenido gastos como siempre, pero no hemos tenido ingresos porque no hemos podido operar de manera normal y porque nuestros clientes tampoco han podido hacerlo. Entonces, seguramente este ejercicio va a ser atípico para muchas empresas porque la utilidad que venían manifestando en ejercicios previos no se va a dar en las mismas condiciones. Así es. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para que yo evite pagar pagos provisionales en esta época que bueno, se viene difícil para el cierre de ejercicio? Claro, doctor. Fíjate que este es un tema, novedoso porque no se había podido realizar esta petición, esta solicitud de disminución de pagos vía en línea. Siempre era de forma presencial. De hecho, vamos a platicar uno de los puntos que se da de los colegios por parte de síndicos hacia la autoridad para que se tratara este tema y fue liberado hace poco, a principios de julio, fue liberada esta opción en línea, doctor. Y si me permites complementar la disposición legal, el reglamento de ley del impuesto sobre la renta, también en el artículo 14, dice que se tiene que presentar esta solicitud un mes antes de la fecha en que vamos a solicitar esta disminución. Por ejemplo, si lo vamos a solicitar para agosto o de julio, que se presente en agosto, tenemos que presentarlo en el mes de julio para que a partir de agosto ya nos den esa autorización. Tampoco es que forzosamente debe ser el primer mes del primer mes del segundo semestre. Puede ser en cualquier momento. A lo mejor yo no quise julio, lo voy a hacer en agosto o desde septiembre, de septiembre a diciembre. Sí lo puedo hacer siempre y cuando un mes antes de una solicitud a esta autoridad. ¿Qué solicitud se tiene que hacer o cómo se tienen que realizar, doctor? Bueno, recordemos que este coeficiente de utilidad lo ejercemos derivado del resultado del ejercicio anterior. Resultado del ejercicio anterior, tenemos la utilidad fiscal entre los ingresos nominales y nos da un factor. Ese factor nos sirve para el siguiente año calcular nuestros pagos provisionales, es decir, este 2020 estamos utilizando el coeficiente de utilidad del ejercicio 2019, donde vino este cálculo, doctor. Pero, ¿cuáles son los requisitos para tener esta disminución de pagos provisionales, doctor? ¿Te parece si lo vemos en el siguiente segmento? Sí, por supuesto, digo, finalmente, algo que nos debe quedar claro es que a veces la gente dice, bueno, el primer mes de la segunda mitad y es julio, y seguramente cuando estemos viendo este programa o cuando la gente esté viendo este programa, se va a dar cuenta que, bueno, ya pasó el término para presentarlo por el pago provisional del mes de julio y ya no puede aprovechar esta oportunidad y pensará que se le fue la oportunidad y es muy prudente y muy conveniente tu comentario. Dices, bueno, es que puede ser a partir de ahí, no necesariamente ahí. O sea, julio seguramente muchos ya no podrán hacerlo, pero por el mes de agosto seguramente existe aún la posibilidad de tomar esta oportunidad.
Y bueno, esperamos que nos platiques más del tema. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la forma de habilitar esta autorización para solicitar reducción de pagos provisionales a través del buzón tributario. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos a este programa en que estamos platicando de la reducción de pagos provisionales y de este mecanismo automatizado, sistematizado, tecnológicamente incorporado ya a la plataforma del SAT, en que podemos solicitar la autorización a través del buzón tributario. Y estamos platicando con el maestro Jorge Sánchez, quien nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo, cómo podemos lograr este beneficio, y además, bueno, es una forma muy práctica de obtener liquidez. Jorge, por favor, síguenos platicando del tema, porque creo que hay mucha gente que le interesa este procedimiento. Por supuesto, doctor. Hay que señalar que para llevar a cabo este requerimiento o esta solicitud, es una solicitud, no es que lo podamos hacer de forma automática. Es la opción que nos da la ley, es de enviar esta solicitud con ciertos requisitos para que nos den esa autorización. Puede que la autoridad sí nos diga, está bien, adelante, a partir de este mes que tú solicitaste disminución, realízalo, o puede ser que la autoridad nos diga que no y que nos hace falta algún elemento o algún requisito para que se sustente esta autorización. Entonces, esto está contemplado dentro de la ficha de trámite 29/ICR, solicitud de la autorización para disminuir pagos provisionales. ¿Dónde lo vemos, doctor? Bueno, lo vemos en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2020. ¿Y qué nos dice este trámite, esta ficha de trámite? Debemos de presentar un escrito libre. En ese escrito libre tenemos que indicarle a la autoridad cuál es el motivo del por qué estamos solicitando nosotros esa disminución de coeficiente para pagos provisionales. Desde luego, ahorita, por la pandemia, por la época, ese es el motivo primordial, porque seguramente al cierre del ejercicio, al no tener ingresos y al tener gastos fijos o haber tenido gastos ya contemplados con anterioridad, seguramente en muchas empresas va a haber pérdida. En unas otras tal vez no, pero su utilidad que estaba contemplada para obtener al cierre del año no va a ser la misma. Por eso es que ese es uno de los principales motivos que puede ir en ese escrito libre, doctor. Y ya en ese escrito libre le diremos que el motivo, le diremos el cálculo, cómo queremos realizarlo, cómo queremos la disminución del coeficiente, y desde luego en ese escrito debemos anexar los requisitos que se está solicitando. ¿Cuáles son los otros? El formato 34, desde luego es una solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales debidamente requisitado, que este formato, doctor, consiste en poner todos los datos de la empresa y indicar qué coeficiente estamos trabajando, cuáles son los pagos provisionales que se han realizado y cuál es el nuevo coeficiente que nosotros proyectamos al cierre del ejercicio. Y debemos de indicar también el procedimiento en papeles de trabajo que van anexados a este escrito, donde le digamos cómo se realizó el pago provisional de enero a junio, el primer semestre. Recordemos que el artículo 14 nos dice durante el segundo semestre, por lo tanto, tenemos que indicarle en este papel de trabajo cómo se determinó el pago provisional de ICR de enero a junio. También, otro de los requisitos es anexar un papel de trabajo donde le estemos indicando acreditamientos, reducciones o estímulos fiscales que aplicamos en los pagos provisionales. Y uno de ellos puede ser la PTU, si aplicamos PTU
que fue pagada en el mes de mayo y que se puede disminuir de forma mensual durante los siguientes 8 meses de forma acumulativa, bueno, tenemos que indicarlo, esa PTU, de dónde proviene y cuál fue el importe que se va a estar considerando en pagos provisionales. También uno de ellos, una reducción, es de las pérdidas fiscales. Si tuvimos pérdidas fiscales, tenemos que indicar o manifestar la procedencia y la aplicación. Y por último, ya tenemos que indicar el coeficiente que se utilizó y el que estimamos para determinar a futuro o proyectado al cierre del ejercicio. Y esto va a hacer que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Sí te autorizo y a partir de este mes ya puedes utilizar tu coeficiente de utilidad nuevo. Puede ser que ocupemos uno inferior o puede ser que ese mismo coeficiente nos haga pagar menos importe de pagos provisionales de ICR, o tal vez con los acreditamientos y las reducciones, tal vez no tengamos nada a pagar y ese va a ser un buen fin o un objetivo muy bueno para las empresas para dejar de tener este desembolso en efectivo, doctor. Justo. Y bueno, en sí tenemos que plasmar todo el procedimiento que establece el artículo 14 del impuesto sobre la renta, una cédula prácticamente en donde manifestemos cómo hacemos el cálculo, partiendo de los ingresos nominales, coeficiente y las disminuciones que corresponden conforme a la misma disposición. Y ya la parte práctica, porque bueno, al final del día esto ya lo tenemos, porque lo trabajamos siempre, porque tendríamos que estar haciendo estimaciones respecto del concepto. Me gustaría que fuera ampliado de cierta forma por la contadora Sandra Cuevas, que normalmente está inmersa en estos procesos. Sandra, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, la ficha de trámite 29/ISR nos habla de papeles de trabajo. Sin embargo, no hay una receta de cocina, es decir, cada contribuyente, cada contador hará sus proyecciones, hará sus papeles de trabajo con base en su experiencia. No hay como tal un lineamiento que tengamos al que apegarnos, entonces eso en primera instancia debe quedar claro, ¿no? Saber que ese papel de trabajo debe mostrar tal cual las cifras que estamos considerando para hacer este cálculo y solicitar sobre todo la reducción de los pagos provisionales. ¿Ok? Eso en primera instancia. En segunda, recordemos también algo que nos acaba de comentar el contador. Este trámite se hacía antes de julio de forma presencial. Hoy ya tenemos la opción de poder hacer el trámite en línea. Es decir, podemos hacerlo en línea o continuar haciéndolo de forma presencial a través de una cita en la administración del SAT que corresponda a su domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los cambios primordiales que se da sobre todo en este ejercicio. Recordemos también que esta opción no es algo nuevo, es algo que ya estaba contemplado. Sin embargo, hoy toma relevancia por las circunstancias económicas por las que estamos pasando. Entonces, hoy aparecen esas dos opciones, presencial o en línea, que es lo nuevo. Y te voy a interrumpir un momento, Sandra, porque tenemos que ir a un corte, vamos a hacer un corte y regresamos y seguiremos platicando este tema que a mí me parece sumamente interesante y que puede generar sus importantes beneficios. Vamos a un corte y regresamos. Claro. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando hoy de la reducción de pagos provisionales y de esta forma de hacerlo por la vía electrónica. Y nos comentaba la contadora Sandra Cuevas
que sí, es una posibilidad, pero que sin embargo podemos seguir haciéndolo de manera presencial, lo cual creo que desde el punto de vista de la salud y de la seguridad que todos estamos buscando, es la menos recomendable, ¿no? Si hoy tenemos la forma electrónica, sí, podemos seguir haciendo, que además es complicado hoy conseguir una cita en el SAT, también hay que decirlo, pero bueno, estoy platicando las opciones, Sandra, y te interrumpí antes de que nos fuéramos al corte. No, al contrario. Otra cosa que es importante mencionar, la ficha de trámite nos habla de que esta solicitud se puede hacer a través de buzón tributario. Y recordemos también que el buzón tributario no tiene, aunque debería ya estar habilitado para hacer todos los trámites a través de él, la realidad es que no. Entonces, el trámite en línea, básicamente la solicitud se tiene que mandar a través de mi portal. Entonces, el contribuyente ingresará al portal con su RFC, su contraseña, va a seleccionar la opción de servicios por Internet. Después de esto, se va a ir a la opción de servicios o solicitudes, va a generar una solicitud, la cual va a ser trámite de disminuir pagos provisionales. Así lo va a encontrar dentro de estos servicios. Va a realizar la solicitud de disminuir pagos provisionales, anexará también este formato 34, que el formato lo van a encontrar en la página del SAT, lo descargan, lo llenan y adicional a todos los requisitos que ya nos comentó también hace un momento el contador Jorge. Entonces, es prácticamente lo mismo, pero de forma electrónica, pues mucho más fácil. Como ya lo dijo doctor también, es un momento en el que ir a hacer un trámite a las oficinas del SAT nos pone en riesgo. Si tenemos esta facilidad, en mi recomendación es la que deberíamos estar utilizando todos. Y finalizo con, no podemos hacer una reducción de pagos provisionales si no contamos con la autorización, porque muchos se quedan con la idea de ya presenté mi solicitud, la presenté, vamos a imaginar, 17 de agosto o antes del 17 de agosto para poder aplicarlo a partir del pago provisional de agosto, pero no he obtenido la autorización por parte del SAT, no puedo hacer la reducción de pagos provisionales. Eso sí, quisiera que quedara muy claro. No podemos hacer o tener este beneficio hasta que la autoridad no nos dé como tal el visto bueno o la autorización como tal. ¿Okay? Claro, y es el carácter de una autorización, ¿no? En tanto no medie la facultad de la autoridad de concederlo, no podemos estarlo aplicando. Felipe, tus comentarios, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Precisamente la contadora creo que toca un tema bastante importante. Yo también, el contador Jorge nos había comentado en ese caso los requisitos que se tienen que cumplir para la autorización. Precisamente creo que es un momento en el que los contribuyentes, ante la falta de liquidez, van a optar por, en este caso, por disminuir los pagos provisionales. El tema aquí radica precisamente en la autorización, bien lo decía la contadora Sandra. Entonces, si no tengo autorización, no lo puedo hacer. Es un requisito precisamente que está establecido en la propia página del SAT. Pero entonces, ¿qué pasa si yo meto una solicitud de autorización y resulta que la meto un mes antes, como comentaba el contador Jorge? Pero ¿qué pasa si llega ese mes y ya tengo que hacer el pago provisional? Entonces yo tendría que hacerlo no con la disminución, sino como debería de hacerlo. El tema aquí radica en que esa autorización puede tardar más a 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar y qué voy a hacer? Yo lo veo por un tema de ganar, porque la autoridad en algún momento va a decir, ¿sabes qué? No hay ningún problema, preséntala. Muchos contribuyentes la van a presentar con la disminución. ¿Y qué crees? Va a resultar que a lo mejor en determinado momento, no a todos, pero sí a algunos se las van a negar. Entonces, cuando en algún momento algunos ya la hicieron, van a tener que pagar la diferencia que existe entre lo que deberían haber pagado y también van a pagar en este caso los recargos. Entonces, por un lado, es ganar porque la autoridad ahorita recauda, a lo mejor aunque sea una parte, posteriormente dice, ¿sabes qué? No te la autorizo, te cobro la diferencia, pero ¿qué crees? También te voy a cobrar los recargos. Entonces, por cualquier lado que lo veamos, creo que esa parte sí la autoridad está viendo la forma de recaudar más, ganar por cualquier lado, pero el tema es, ¿a mí de qué me sirve tener esta facilidad, que está en la ley, si me va a tardar más de 3 meses? Entonces, ya no tendría como tal un beneficio o el sentido que debería de seguir que está establecido en ley. Jorge, digo, finalmente
hay ciertas consecuencias en caso de que yo pida la reducción y no coincida lo que yo estimo con lo que realmente ocurra. Y Claro. bueno, y eso en relación con lo que comentan Felipe y Sandra, bueno, pues sí podría tener unas consecuencias. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué recomendaciones nos tienes para la gente que nos está siguiendo? Claro, la recomendación es que en cuanto hagan su trámite, esperen la respuesta por parte de la autoridad. Es cierto que tienen este periodo y es cierto que el hecho de que no, de que lo enviamos no tenemos la positiva ficta, o sea, hay que esperar. Sin embargo, si lo realizamos y si nos da la autorización por parte del SAT, bueno, podemos ya considerar esta disminución. Pero sin embargo, la consecuencia sería que si lo hago y no me espero a que la autoridad me diga, ¿sabes qué? Tienes la disposición de presentar tu disminución de pagos provisionales, entonces la sanción sería pagar los recargos y las actualizaciones y desde luego pagar el importe con el coeficiente que normalmente lo estaba realizando. Esa sería la medida de sanción. Entonces, la recomendación final sería esperar si la autorización por parte del SAT y que adjuntemos todos los requisitos. Si nos hace falta alguno, desde luego nos lo van a rechazar y la autoridad nos va a decir, ¿sabes qué? Es que te hace falta este requisito o este papel de trabajo o no está claro, no está entendiendo tu proyecto. Entonces, mi recomendación es finales, ingresa todos los documentos, ingresa todos los requisitos para que tengas esta posibilidad de optar a esta reducción de pagos provisionales. Y es una situación que debemos considerar porque, bueno, finalmente es una alternativa, desafortunadamente está sujeta a una autorización, que yo creo que hoy la autoridad tendría que ser más benigna, tendría que ser un poco menos compleja en cuanto a aceptar este tipo de trámites, pero bueno, ya sabemos cómo se la gastan nuestras autoridades. Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos, y Sandra, Felipe, como siempre, también muchas gracias por estar aquí apoyando y aportando. Y los esperamos en una emisión más de este programa, que esperemos haya sido claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.